zonas suburbanas, pero va a ir queriendo a lo largo del día. De acá en más, Con María O'Donnell. un tutorial para tiempos complejos. Javier Milei volvió esta madrugada de un viaje por Italia. Había sido invitado por la presidenta del gobierno italiano, Giorgia Meloni, y llegó a la Argentina y ya tiene su próximo viaje garantizado porque fue invitado a la asunción de Donald Trump, en un gesto bastante inusual porque no es un acontecimiento en el cual vayan muchos mandatarios extranjeros. En los Estados Unidos, los 20 de enero, cuando asume el presidente, pero en este caso Trump invitó a Javier Milei, que después de las fiestas entonces volverá a viajar. Vuelve después de haber acentuado durante su viaje y a la distancia su pelea con Victoria Villarruel. Cuando estaba yendo en vuelo a Italia, se entera Javier Milei de lo que estaba sucediendo en el Senado, en la sesión que terminó con la expulsión de Edgardo Cuéllar, el senador por la provincia de Entre Ríos, con prisión preventiva en el Paraguay por no haber declarado $211.000 que llevaba en el auto. La cuestión es que con la expulsión de Cuéllar, lo que acontecía era que inmediatamente iba a sumar una banca el bloque kirchnerista porque la sucesora de Cuéllar es una dirigente de la Cámpora. Los libertarios quedaron un poco embretados porque habían querido pedir la suspensión, darse un tiempo para justamente evitar que el kirchnerismo, blandiendo la bandera de la lucha anticorrupción, se hiciera de una banca. Bueno, la cuestión es que Victoria Villarruel llama igual a una sesión y Javier Milei entendió o denunció que lo hizo aún sabiendo que no podía hacerlo, dado que se le había notificado a su secretaria, Guadalupe Jones. De hecho, dieron a conocer el chat en el cual le avisan a Guadalupe: se está yendo el presidente. En el momento en que el presidente se va, debiera llegar el escribano y comunicarle eso a Victoria Villarruel de manera tal de que ella entre en funciones como suplantando al presidente. Y eso haría que no hubiese podido presidir la sesión en su calidad de vicepresidenta. Esa transferencia al mando no ocurrió hasta las 7 de la tarde, cuando la sesión ya había terminado. Pero la cuestión es que Milei se sintió traicionado, dijo que habían mentido, que no hay lugar para traidores, dijo Roma no paga traidores, a lo que Victoria Villarruel contestó con un posteo diciendo: no me voy a ningún lado, sigo siendo parte de este espacio desde el día 1. Y después tuvo un intercambio bastante duro con un tuitero libertario que dijo: menos mal, nos ahorramos los carpetazos. Y entonces ella dijo: si tienen carpetazos, denlos, porque eso probaría el espionaje ilegal sobre mí, sobre mi familia, insinuando Victoria Villarruel que el propio gobierno le hace algún tipo de espionaje ilegal. El gobierno quisiera que Victoria Villarruel renuncie, pero no la tiene a tiro de decreto, porque dado que forma parte de la fórmula presidencial, tiene un mandato equivalente al de Milei por 4 años. Victoria Villarruel está decidida a resistir y a no renunciar, aunque el gobierno intente llevarla por ese camino. En cuanto a la sesión propiamente dicha de Cuéllar, bueno, hay una cierta resignación ahí a que las cosas no se pueden revertir. Inicialmente Milei dijo que la sesión era nula y que la querían revertir, pero dice: pero si vamos a votar, votamos lo mismo, porque no estamos a favor de los corruptos. Es un brete volver a llamar a una sesión para reimponer a Cuéllar en su banca. No va a pasar, porque Cuéllar no tiene quien lo defienda. Este senador que llegó de la mano de la boleta de Alberto Fernández y en el último año se convirtió en un voto clave para los libertarios en el Senado de la Nación. Con lo cual va a quedar en firme la decisión de la expulsión de Cuéllar a pesar del pataleo. Pataleo que incluyó también a Macri el día viernes en la reunión del PRO, de autoridad del PRO, a la que se ausentó Cristian Ritondo, que desde que el diario A reveló que su mujer estaba detrás de sociedades con propiedades por un valor total de $2.600.000 en Miami, no apareció más. La cuestión es que en esa reunión Macri dijo que no se arrepentía de apoyar al gobierno a pesar de los permanentes destratos a los que lo somete el gobierno. Habló de permanentes destratos. Ya se había quejado, pero nunca de esta manera tan contundente, Macri, de lo que él percibe como un maltrato. Desde el gobierno lo ningunean diciendo: lo único que Macri quiere son negocios. Y eso que antes decían en voz baja, ahora, por ejemplo, lo tuitean las fuerzas del cielo en sus cuentas diciendo: no insistas más, lo burlan, no te vamos a dar el negocio de la hidrovía. En ese estado de situación está la relación de Milei con
con Victoria Villarruel y con Mauricio Macri. Y un Milei que, como uno puede observar, cuando se siente empoderado, se vuelve más agresivo, no menos. Y el contexto económico es lo que lo hace sentirse especialmente fortalecido y lo que ve también en los números de la opinión pública. El contexto económico en términos de haber entregado lo que él entiende que fue su principal bandera de campaña, el resultado que había prometido en términos de bajar muy rápido la inflación. Es probable que en diciembre, porque es un mes inflacionario, quizás vuelva a estar alrededor del 3%, pero desaceleró del 25% post-devaluación del comienzo del año fuertemente. Ahora, hay otros números de la gestión de Milei de qué pasó a lo largo de este año, que por el momento hoy Guillermo Oliveto, que es un gran experto en la medición del humor social y de las tendencias del consumo, dice que hay una percepción de la gente de que está haciendo un esfuerzo, que lo que hace que se sostenga el apoyo a una parte significativa de la población a Milei es que el sentimiento de que el esfuerzo vale la pena, de que hay una sensación de que hay un esfuerzo, que muchos perdieron poder adquisitivo, resignaron ingresos, pero sintiendo que es un esfuerzo que vale la pena hacer. Y ese es el principal capital político de Milei, que le permite llegar en paz a fin de año en un contexto en el cual la pobreza aumentó fuertemente. Milei hace una trampa que es que él mide la pobreza después del impacto devaluatorio de las primeras semanas, del inicio de su gobierno, como si eso fuese en realidad consecuencia de una herencia. Entonces no cuenta con el 45% que asume de pobreza, sino con el impacto que tuvo después, que subió hasta el 52,9% en el primer semestre. Es cierto que después, por efecto de que la inflación se desacelera, ese número empieza a bajar, pero sigue por arriba del número que heredó en diciembre. Y sobre todo subió mucho la indigencia, un 18%. Hoy hay una nota muy interesante del diario La Nación en tapa de Laura Serra, que toma la cifra de la Oficina del Presupuesto del Congreso, que dice que qué pasó en un año en el cual la pobreza aumentó y la indigencia se duplicó. ¿Qué pasó con la cobertura social? Bueno, cayeron los programas sociales en términos reales, descontada la inflación, un 45%. O sea, el presupuesto total que se asignaba, asignación universal por hijo, la tarjeta alimentar, las becas Progresar y sobre todo el que más se financió es lo que era el plan Potenciar Expotenciar Trabajo, que se mantuvo fijo, imagínense, con la inflación. Vamos a terminar en 120% a lo largo del año, se mantuvo fijo en 78.000 pesos. Antes se ajustaba por la evolución del salario mínimo vital y móvil y el gobierno lo desenganchó y lo congeló y lo fue licuando a lo largo de todo este tiempo. Lo único que subió fue, por arriba de la inflación, la asignación universal por hijo. Pero eso no alcanzó a dar una cobertura que hizo que la indigencia se duplicara en este periodo. Se perdieron empleos del sistema registrado, entre el sistema público y privado hay un registro de unos 12.000 empleos perdidos a lo largo de este año. Sube la pobreza y sube la pobreza entre los jubilados, que fueron los otros, digamos, grandes pagadores de la motosierra o víctimas de la motosierra, ¿no? La idea de que el ajuste lo iba a pagar la casta, bueno, a los jubilados fueron las grandes víctimas. Aunque Milei hace una cuenta muy maniatada porque deja de lado el bono, entonces calcula el aumento que tuvieron los jubilados de la mínima sin tomar en cuenta que el bono, que son 70.000 pesos, se mantuvo congelado todo este tiempo. Lo cierto, y en esto concuerdan todos los economistas de todos los colores posibles, es que los jubilados perdieron de la mínima un 6% de poder adquisitivo. Venían de muchos años de pérdida, en total de un 30% desde la segunda parte del mandato de Macri. Y estos jubilados además van a empezar a sentir ahora, esta es la novedad, porque en la Navidad termina de regir el impuesto país, el 7,5%, que financiaba el programa que hacía que tenía el PAMI muy extendido de la cobertura del 100% sobre los medicamentos. Ese programa que había puesto en marcha Alberto Fernández ahora se va a ver muy restringido. En lugar de buscar nuevos financiamientos, reordenar de otra manera las cuentas públicas, el gobierno decidió que al eliminarse el impuesto país y el financiamiento de este programa de cobertura de remedios, va a dejar afuera, y una nota muy interesante de Pancho Olivera, también de La Nación del día de ayer, 1.200.000 jubilados van a quedar con sus remedios por fuera. Hay algunos pocos que pueden todavía aspirar a tener una cobertura prácticamente o total si cumplen determinados requisitos, no tener ingresos
y no tener un auto de menos de 10 años, en fin, si cumple una serie de requisitos, si hacen el trámite, van a mantener la cobertura. Pero hay 1.200.000 jubilados que a partir de la Navidad van a empezar a percibir cómo los nuevos ajustes y recortes que se vienen en el PAMI representan que van a tener que empezar a pagar medicamentos con descuentos menores o pagar medicamentos que antes, para los cuales antes tenían cobertura. Y no son solamente los que tienen una prepaga, porque una de las cosas que el PAMI está diciendo es hay 600.000 jubilados que tienen una prepaga como un indicio de que tienen mayor poder adquisitivo, pero que se hacen recetar los medicamentos que después les cubre el PAMI. No, excede a esos 600.000 que están en esa situación, son muchos más los jubilados que van a empezar a sentir a partir de la Navidad el ajuste que ahora recae sobre el PAMI.